nos toca hablar un poquito de temas de seguridad vial. La seguridad vial, la verdad es que es una parte muy interesante porque, aunque quizás son los temas la parte más sencilla del temario, va a haber muchísimas preguntas. En teoría, el 66% de las preguntas deberían estar aquí en cosas de seguridad vial. Vamos a hablar primero de circunstancias que disminuyen mi capacidad, mi aptitud y también mi actitud para conducir. Vamos a empezar hablando de la fatiga. Bueno, de la fatiga... ¿Sabéis que la fatiga es? El cansancio. Fatiga es el cansancio. Todo cansa en la vida. Estar aquí echando el rollo para vosotros me cansa. Estar ahí escuchándome os cansa. Todo cansa. Pues conducir cansa. Conducir cansa como todo, ¿eh? No requiere un aporte energético especial. Evidentemente no me voy a dopar para conducir. Conducir cansa como cualquier actividad, pero cansa. La gente que dice yo no me canso conduciendo se equivoca. Conducir cansa. Tarde o temprano me voy a cansar. Y la verdad es que hay muchos factores que hacen que me canse antes, ¿no? Vamos a decirlo, simplemente ya ni los voy a escribir. Vamos simplemente a mencionar, decirme vosotros factores que creéis que favorecen la fatiga, que favorecen la aparición de la fatiga. Vamos a empezar poniendo factores externos. Externos de fuera del vehículo, que creéis que hacen que me fatigue más. La monotonía. Por la misma carta. La monotonía, la verdad es que sí que, típica de autopista, autovía, las vías aburridas hacen que pierda la atención y hay que descansar frecuentemente. Pero bueno, más fatiga provoca todo lo contrario, ¿eh? Provoca los trazados en mal estado, los trazados sinuosos me cansan más. Aunque también es verdad que con la monotonía hay que descansar frecuentemente. Provoca mucha fatiga el conducir en condiciones atmosféricas o ambientales adversas. Si yo conduzco con niebla, que tengo que ir pendiente, si conduzco con lluvia, con luz limpias, me canso mucho más. Provoca la hostia de fatiga el tráfico denso con atasco, que me canso un montón, que freno, que arranco pendiente de los otros coches, me canso un montón. Ya, si me hablan de factores del propio vehículo que favorezcan la aparición de la fatiga, aquí vamos a destacar el calor. El calor es el gran enemigo de los conductores. Los días de mucho calor, las salidas de la vía, que es el accidente que más hay, que más mate, que más todo fuera de poblado, aumentan un 25%. El calor es lo que más hay que combatir. ¿Cómo combatimos el calor? Con aire acondicionado. Lo mejor con los sistemas de aeroclimatización o las entradas de aire que tenga el vehículo, porque las ventanillas abiertas me dan muchos problemas. Primero, las ventanillas abiertas crean tanta turbulencia que a altas velocidades aumentan más el consumo, aunque el aire acondicionado aumenta el consumo, pero más aún las ventanillas, que además con las ventanillas abiertas igualmente un bicho, cualquier cosa llevo un susto y me pego la hostia, que además con las ventanillas abiertas, sobre todo los alérgicos, no es aconsejable porque pueden tener un golpe de polen que les dé un ataque de tos o tal, así que más aconsejable los sistemas de climatización, si no las ventanillas, pero hay que combatir el calor. Más factores del vehículo que favorezcan la aparición de la fatiga, pues el no mantener la posición adecuada. Ya sabéis que es muy importante a la hora de sentarme en el vehículo, sentarme con el culo pegado al final del asiento, toda la espalda pegada en el respaldo, y ahí regulamos. Tenemos que regulamos tanto el asiento. Hay una banqueta que va a hacer unas guías como el respaldo, de modo que tanto los brazos como las piernas me queden semidoblados, ligeramente flexionados. Ni estirado de todo, ni flexionado de todo, tanto los brazos como las piernas ligeramente flexionados. Había una pregunta que salía en el examen que se colocaba así el conductor. Dice, ¿cuándo me colocaré así? Pues para regular el respaldo marco aquí con la muñeca para que los brazos me queden ligeramente flexionados. Tanto los brazos como las piernas ligeramente flexionados, dice en el examen. El no mantener la posición adecuada, el llevar una posición inadecuada, ¿qué acarrea? Pues peor movilidad, peor maniobrabilidad, pero también fatiga, cansancio. Ya puestos a decir cómo agarramos el volante,
Esto es más de técnicas de conducción que de la fatiga, pero ya que lo tengo en la mano, le explico cómo agarráis el volante. No sé cuál. Por aquí, hombre, el dedo por dentro da igual, mejor es por fuera, pero bueno, por aquí, entre las 2 menos cuarto o las 3 menos 10, según las agujas del reloj, 2 menos 10, 3 menos cuarto, por aquí donde queráis. Eso sí, ¿cuándo meto la mano por dentro del lado del volante? No vaya a girar. Nunca. Es muy incómodo. Esto está fatal porque luego nunca puedes contravolantear, nunca metes la mano. Y si me dicen, ¿puedo agarrar el volante por los radios? Así es el colmo, vamos, y vas así, ya es que está mal de la cabeza, ¿eh? Así que nunca metemos la mano por dentro, nunca por los radios, lo agarramos por aquí y no cruzamos las manos en el volante, porque cuando giro, ¿qué hago? Gira. Yo giro. A ver, lo ideal sería que prepararais las manos Esto, para ¿no? el giro. Imaginaros, yo voy a girar para mi derecha. Lo normal es que yo me preparara para tener más radio de giro, pero bueno, solemos explicar que la mano contraria es la mano guía y cuando yo quiero girar más, ¿qué hago? Pues, Paso una por encima de la otra, pero no las cruzo, porque paso uno suelta la otra, paso uno suelta la otra, ¿me entendéis? Eso es lo que hago, yo no me quedo cruzado. Tampoco hago como hacen los primeros días, que el profesor dice, vamos para la derecha, y hace, esto es una mierda, ¿me entendéis? Esto no, ¿eh? Yo tengo que tener movimientos amplios de las manos, pero cuando paso una, suelta la otra, paso uno, suelta la otra, al final no cruzamos las manos en el volante. Pero es más fácil hacer así. No, eso está así fatal, eso está fatal. No sé, Bien. No ten en cuenta que siempre tienes que tener una posición en las manos que puedas contravolantear en caso de que tengas que girar hacia el mismo lado que se va a la parte de atrás por un derrape, ¿eh? Por eso siempre tienes que tener esa movilidad en las manos. Bien, más cosillas que con respecto al vehículo. Dice que otros factores del vehículo acarrean fatiga. Dijimos el calor. Dijimos la posición inadecuada. El ruido exagerado, sobre todo del silenciador. Ya sabéis que es obligatorio tener un dispositivo silenciador de explosiones. ¿Para qué vehículos? para todos. Para todos, para las bicicletas. Para todos los Para Para todos no, que la bicicleta es vehículo, pero sí para todos los Motor. vehículos de motor y ciclomotores. Cuidado que siempre están con ese pique. Lo mismo dicen, ¿qué vehículos tienen que tener seguro? Y ponéis todos los vehículos. No, todos los vehículos de motor y ciclomotores. ¿Eh? Pues si no lo tengo jodido. Si tengo jodido el silenciador, me multan, me inmovilizan el vehículo, pero además me provoca mucha fatiga, me cansa. Igual que la radio, escuchar la radio, ¿qué? Es bueno. De vez en cuando hablar con los acompañantes, escuchar música, es bueno. Pero un volumen adecuado. Esos que van volumen 30, boom, 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 eso es una mierda, ¿me entendéis? Porque me fatiga, porque pierdo mi capacidad auditiva de escuchar otros vehículos, ¿me entendéis? Eso es una mierda. Bien, y ya, si me hablan de factores del propio conductor, lo de siempre, cada conductor, ¿qué? Cada conductor es un mundo, claro. Yo igual aguanto mucho más que vosotros, vosotros más que yo, cada persona es un mundo. Y dentro de mí, mi condición físico-psicofísica del momento también es otro mundo, claro, evidentemente. Si estoy en un momento de estrés, de depresión, de cualquier enfermedad, me fatigo mucho antes, claro, ¿eh? Todas estas enfermedades, especialmente enfermedades tipo estrés, depresión, acarrean muchísima fatiga, claro. Así que cada conductor es un mundo y la condición físico-psicofísica del conductor en ese momento es otro mundo. De todas maneras, lo bueno que tiene la fatiga es que tiene unos síntomas muy claros. Notamos que estamos fatigados. Vais a notar que estáis cansados, que estáis fatigados. ¿En qué? Tiene sueño. Bueno, puede haber fatiga con sueño o sin sueño, ¿eh? No tiene por qué haber sueño también, pero noto que estoy fatigado. Dice A, los músculos se relajan. B, los músculos no se relajan. No se relaja. Yo creo que no se relaja. Los músculos no se relajan y por eso tengo un malestar físico. Me van a decir, ¿cómo noto que estoy fatigado? Movimientos constantes en el asiento, no encuentro la posición adecuada, picores, parpadeos, ese malestar físico cuando veis un conductor que no para, que se mueve, que picores, que parpadeos, que tal, para ahí que yo me bajo, ¿me entendéis? Que se va jodido, ¿eh? Así que ese malestar físico son los síntomas de la fatiga. También se producen
menos correcciones en la dirección, porque yo continuamente voy corrigiendo, pero más bruscas. El fatigado, ¿cómo hace? Se va, corrige, correcciones menos y más bruscas. Y también variaciones ilógicas de velocidad. Rápido, lento. ¿Cómo va el tío fatigado? Cada vez más despacio. ¿Das cuenta? Rápido, cada vez más despacio. ¿Ves? Cuando ves que el coche de delante sube y baja mucho la velocidad, normalmente es un síntoma de fatiga o de somnolencia. Vale, evidentemente, contra la fatiga el remedio es... Descansar. descansar. Todas las demás cosas que me digan están bien, claro. Llevar el coche bien ventilado. Claro que hay que llevar el coche bien ventilado, lo vimos antes. Dice, hay que comer. Sí. ¿Qué cojones? Habrá que comer. Comer habrá que comer. Lo que pasa, ¿qué comidas qué? Pues comidas. No abundantes. Livianas, ligeras, claro. No voy a comer una comida copiosa, no me voy a meter un chuletón porque el chuletón tiene efecto. Lo pregunta mucho de los efectos. Mirad, el efecto que me pone un chuletón es efecto sedante, me atonta. Por ejemplo, el café o el té, ¿qué? Motivo. El café o el té, que son bebidas excitantes, tienen efecto rebote. Me despejan, pero luego me pega con más fuerza todavía, ¿me entendéis? Tienen el peligro del efecto rebote, No es bueno mucho café o mucho té que tienen cafeína y teína, son sustancias excitantes, me producen ese efecto rebote. Como el Red Bull o eso. También como el Red Bull también tiene mucho efecto rebote, perfecto. Pues eso, comer comidas livianas, mojarme la cabeza con agua fría en los descansos, tomar bebidas preferentemente sin alcohol seguro, pero mejor sin gas también, todo eso es muy bien, pero lo realmente importante es descansar. Hay que descansar a cojones, aunque os encontréis en perfecto estado, como mínimo cada... 5 horas. No, cada 5 es muchísimo. Cada 2 o 3 horas, o en kilómetros, cada 200 o 300 kilómetros, cada 2, vamos a ponerlo mínimo, 2 o 3, pero bueno, vamos a decir 2. Cada 2 horas, 200 kilómetros, hay que descansar. Descansar un momentín. Me tomo algo, me doy un paseo, 10, 20 minutos, monto en el coche, estoy nuevo. La fatiga es pasajera, Si descansáis cada 2 horas, la fatiga es totalmente pasajera. Pero claro, la gente aguanta 2, 3, 4, 5, 6 horas y luego ya está muerta, ¿me entendéis? No hay quien recupere. Así que hay que descansar cada 2 o 3 horas y la fatiga es pasajera. Mucho más jodido es ya si aparece el sueño. Con el sueño hay que dormir. El sueño no es pasajero como la fatiga, el sueño es mucho peor. Bueno, la verdad es que el sueño nunca va a aparecer, ¿verdad? Porque el que se queda dormido ya se pega la hostia fijo. Bueno, hay conductores que llegamos a tener microsueños. ¿Qué es eso? Se duerme un poco. Periodos de apenas segundos, que se queda prácticamente dormido, no sabe muy bien lo que pasó y no tiene accidente, pero bueno, se llama al puto límite, ¿me entiendes? Se va al límite de todo. El sueño, la verdad, es que si se produce sueño total, accidente siempre. Microsueños, al limitísimo. Pero lo que se produce es la somnolencia. La somnolencia es ese fenómeno que se va a producir, ¿qué? Justo antes del sueño o mucho antes del sueño. Antes del sueño. Ya mucho antes de que aparezca el sueño aparece la somnolencia. Y cuando empiezas a estar atontado, somnoliento, ya hay que parar y dormir un poco. Claro, la somnolencia tiene un gran problema, que es que dejo de pensar. Empiezo a conducir de modo automático. ¿Eso es bueno o malo? Malísimo, es una mierda. Cuando empiezo a no pensar, a estar haciendo las cosas sin pensar de modo automático, es cuando, como tenga una situación de riesgo, voy a tener un accidente muy probablemente. Hay que pensar, y cuando empiezo a conducir sin pensar, ese gran peligro. ¿Qué me dice? ¿Cuándo creéis que se produce la somnolencia? A. Solamente al mediodía, entre las 2 y las 4 de la tarde. B, únicamente de madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana. C, tras haber dormido poco y o mal. Claro. La somnolencia se puede aparecer a cualquier hora. De hecho, cada persona es un mundo.
A lo mejor yo soy más matutino, este es mi mejor momento, vosotros más vespertino, vuestro mejor momento es por la tarde, cada persona es un mundo. Es verdad que los momentos más críticos, más peligrosos, son mediodía y madrugada. Esos son los momentos más chungos. Pero no únicamente mediodía, únicamente madrugada, no puede estar a cualquier hora. Y lo que sí que está claro es que tan malo es no dormir como dormir mal. La gente que duerma mal, si dormiste mal, la gente que tiene trastornos para dormir, la amnesia, ¿cómo se llama? La apnea, que es el fenómeno de la respiración que te deja dormir mal, tiene hasta por 7 veces más riesgo de tener un accidente de coche si no toma las precauciones, los descansos adecuados. Así que si dormisteis mal, hay que tomar más precauciones. Tan jodido es dormir mal como no dormir. Bueno, del sueño, la verdad, no hay muchas más preguntas. Todas son más o menos lógicas. Y vamos a hablar de otra circunstancia que disminuye mi capacidad para conducir y que además es el principal factor de riesgo. En España, factor de riesgo es todo lo que agrava la posibilidad del accidente. Pues lo que más accidentes provoca, los principales factores de riesgo en España son la velocidad y la distracción. Seguido del alcohol y las drogas, pero sobre todo velocidad y distracción. Así que la distracción merece que nos paremos aquí un momento a hablar sobre ella. Y la verdad, la pregunta que más sale en el examen de la distracción es ¿cuándo se produce la distracción? Dice A, en una situación excesivamente dice A, en una situación excesivamente sencilla, B, en una situación excesivamente compleja. Y la distracción es en una situación excesivamente compleja. Conducir es de por sí una tarea compleja de decisiones, tener que ir pensando. Cuando la complico más es cuando se produce la siguiente distracción. De hecho, la primera causa de distracción es que el puto móvil, que voy hablando por el móvil, que voy mandando mensajitos, el móvil es la primera causa de distracción, se pone tan complejo que pierdo mi capacidad de percepción, un accidente en una situación excesivamente compleja. Cuidado. Conducir es complejo de por sí. Si le meto el móvil es cuando tengo el accidente. Después es curioso que me va a decir que sobre todo se produce en una carretera muy familiar. Ya sabéis que el accidente diurno que más hay por distracción y por todo, pero que se da por distracción es in itinere. Casa, trabajo, trabajo, casa, sobre todo en la vuelta de trabajo para casa. Pero eso no es contradictorio. ¿Por qué no es contradictorio? Porque en realidad yo cuando me voy del trabajo para mi casa, me creo que la situación es sencilla, pero sigue siendo compleja. El tráfico es un fenómeno físico sujeto a leyes del movimiento. Yo me voy para casa, me creo que ya el coche va solo, pero me sale un peatón y me sale un coche, claro, y yo salgo de aquí y ya digo, oye, ya voy llamando, oye, ya voy para casa por el teléfono, pum, me pego la hostia, ¿me entiendes? Así que es en una carretera muy familiar, pero en una situación sencillamente compleja. Más solo o acompañado. Solo. ¿Cómo? ¿Más solo o en compañía? ¿Que cómo vamos mejor? Más distracción. Cuando vas solo. La compañía La compañía. es una causa principal de distracción. La compañía es buena para el sueño. El sueño sí que te da más yendo solo. Pero para la distracción, tener en cuenta que me distraigo porque discuto con el acompañante, porque tal, especialmente los niños. Yo llevo todos los días a mis 2 hijos al cole, se me pelean todos los días ahí detrás en el coche. Todos los putos días se me pelean detrás. Es una causa principal de distracción, especialmente los niños, pero la compañía genera distracción, ¿no? Aún así, la primera causa de distracción en España con mucha diferencia es el móvil. El móvil siempre distrae. Aunque esté permitido en manos libres sin auriculares, conversaciones largas, aunque sea por manos libres, causan muchísima distracción, ¿eh? Sobre todo evitar conversaciones largas por el móvil, que es la principal causa de distracción. Bueno, todo lo que estamos viendo en el tema de hoy
la fatiga, el sueño, la distracción. Lo que vamos a ver en la próxima clase, que son las sustancias que disminuyen mi capacidad para conducir, el alcohol, las drogas, los medicamentos, todo eso afecta a mi tiempo de reacción, a mi capacidad de reacción. Vamos a hablar un poquito de eso, que quizás es lo que más me van a preguntar en el examen, sobre distancias y tiempos. Mirad, yo pinto aquí un cochecito. Desde que ese vehículo decide que se va a detener hasta que está totalmente detenido ante un obstáculo. Le voy a poner un obstáculo fijo, que debería poner un obstáculo que tenga movimiento, porque si es un peatón igual para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, un coche también igual frena para aquí, para aquí, eso sería la zona de incertidumbre, pero bueno, voy a poner un obstáculo fijo. Desde que yo decido que me voy a detener hasta que estoy totalmente detenido, el todo, desde que veo hasta que el coche se para de todo, al todo le voy a llamar distancia de detención. El todo es la distancia de detención. Que la distancia de detención va a ser la suma de esto más la suma de esto. Eso que pinté de verde es la distancia que recorro desde que veo hasta que piso. Desde que percibo, veo al niño, hasta que piso el freno, se llama distancia de reacción. Pero muy pronto pisas el freno. Y ya, desde que pisé el freno hasta que el coche se para de todo, De frenado. distancia de frenado. Distancia de frenado es desde que ya pisé hasta que se para mientras voy frenando. Pues todo junto, las dos sumadas son las de detención. Que me preguntan en el examen, ¿son iguales la distancia de reacción que la de frenado? No tiene nada que ver. Una es desde que veo hasta que piso, la otra es desde que piso hasta que se para. Y todo junto es la de detención. Que en el examen me dicen, ¿y la distancia de detención? ¿Cómo ha de ser la de detención? Dice, A mayor que la distancia del obstáculo, B menor que la distancia del obstáculo, C igual que la distancia del obstáculo. Sí, lo menor, si no te la ves. Claro, tened en cuenta lo que está preguntando. Mira, el obstáculo es la pared. La distancia que tardo yo en detenerme tendrá que ser ¿qué? Menor que la distancia de la pared. Porque si la distancia es igual o más que la pared, pego contra la pared. La distancia de tensión tiene que ser menor que la distancia del obstáculo. Si es igual o más, me lo pincho. Claro, ¿qué os liáis? Porque pensáis, coño, hay que dejar más distancia. Eso es diferente. Que cuando las condiciones se complican hay que dejar más distancia, está claro, pero mi distancia de tensión tiene que ser menos que la distancia del obstáculo para no comerme el obstáculo. Bien, bueno, todo lo que estamos viendo en la clase de hoy, la fatiga, las distracciones, el sueño, lo que veremos, alcohol, drogas, todo eso afecta La distancia de reacción. a la de reacción. Y al aumentar la reacción, aumenta la de frenar. A la de frenar no la afecta mucho. Hombre, sí, es verdad que si voy muy borracho y no tengo ABS, igual no doy frenado igual de bien que con ABS, pero, o que sereno. Pero bueno, a la de frenar poco la afecta. Lo que realmente afecta a la de reacción, porque la de reacción es la distancia que recorro en el tiempo de reacción. Y el tiempo de reacción, ¿cuánto tiempo tardáis? ¿Cuánto tiempo tardo desde que veo hasta que piso? ¿Cuánto pasa? Un segundo. En el examen va a decir aproximadamente, este es el símbolo de aproximadamente, 0,75 décimas de segundo. Aproximadamente 0,75 décimas de segundo, pero bueno, me gusta mucho más, como me dijisteis, entre medio y un segundo, porque depende, claro, depende de qué. El tipo de persona. De los reflejos de cada persona. Evidentemente, vosotros vais a tener medio segundo,
y yo voy a tener más un segundo, porque La edad. la edad es lo que más influye. La gente joven tiene mucho reflejo, la gente joven, por eso es la que mejor conduce, la que mejor reacciona, la que más está. La gente joven reacciona más hacia el segundo, la gente mayor, más hacia el medio segundo, la gente mayor hacia el segundo. Bueno, depende de los reflejos de cada uno. Los que mejor conocíamos y los que más hacían. Sí, porque asumís mucho riesgo, pero bueno, son los que mejor conducís. Si me dicen, si usted toma alcohol, toma droga, A, disminuye el tiempo de reacción, bien o mal. Disminuye. Fatal. Lo sabes. Sí. Fatal, porque el tiempo aumenta. Ahí es donde tenéis que pensar. Aquí es el típico pique, llevan toda la vida con el mismo pique, del aumenta, disminuye, pero hay que fijarse si me pregunta el tiempo o la capacidad. Evidentemente, si me preguntan, cuando voy borracho, los segundos, ¿tardo más o tardo menos? Tardas más. Tardo más, luego el tiempo aumenta. En cambio, cuando voy borracho, mi capacidad para conducir, Disminuye. eso disminuye, claro. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos de, ahora te corto una pierna. ¿Ves? Ahora, cuando te salgas de tu escuela, te corto una pata. Sin pierna, el tiempo que tardas en llegar a tu casa aumenta que eres cojo. Tu capacidad para andar disminuye. Tenéis que diferenciar entre tiempo y capacidad. ¿Me entiendes? Si me pregunta tiempo, Aumenta, claro. si me pregunta capacidad, disminuye. ¿Vale? Sí. El alumno tiene esa tendencia a pensar en disminuye, no en qué disminuye, a poner disminuye. ¿Por qué disminuye? Disminuye depende de qué, claro. Si me preguntan, por ejemplo, la sensibilidad al deslumbramiento cuando voy borracho, ¿qué? Claro, me deslumbran más los coches porque se dilataron las pupilas, la sensibilidad del deslumbramiento aumenta. Si me preguntan, mi capacidad disminuye, mi campo visual disminuye, la visión nocturna disminuye, lo que sean cosas de habilidades, visión, capacidad disminuye, pero el tiempo aumenta y el deslumbramiento aumenta, claro, tenéis que fijaros en lo que pregunto. Bien, bueno, en realidad decíamos que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción y depende de la velocidad que llevamos, ¿no? De ninguna otra cosa, porque después da igual que llueva, da igual lo que pase, ¿me entiendes? Yo tardo un segundo en pisar el freno. Tardo un segundo, si estoy sereno, si estoy borracho más, pero sereno yo tardo un segundo, pues en ese segundo recorro, si voy a 10 por hora, 3 metros, si voy a 100 por hora, 28 metros, ¿me entendéis? O sea que depende de la velocidad y del tiempo. Esas dos cosas, nada más. Vale. Ya la distancia de frenado es desde que pisé el freno hasta que el vehículo se detiene y ahí ya influyen un montón de factores. Ahí sí que da igual que vaya borracho, sereno, pero influyen otras cosas. Evidentemente, ¿qué influye en la distancia de frenado? El tiempo. Lo primero que voy a poner, porque es la única cosa que influye en las dos, Los neumáticos. la única cosa que influye en las dos, tanto en la elevación como en el frenado, Velocidad. es la velocidad. Vamos a empezar poniendo la velocidad, porque la velocidad es el único factor que influye tanto en el de reacción como el de frenado. Y aquí la pregunta es interesante porque dice, la distancia de frenado aumenta al aumentar la velocidad. ¿Aumentan en la misma proporción? No, aumenta mucho más. De hecho, la pregunta del examen va a ser algo así, ¿no? Este cochecito que acabo de pintar aquí circula 60 kilómetros por hora. Tardará X en frenar. Si ese mismo cochecito, idéntico, va al doble de velocidad, va a 120 kilómetros por hora, Tarda más en frenar. Pero no tarda el doble. ¿tardará también el doble en frenar? No, tarda mucho. No. No. La distancia de frenado aumenta en mayor proporción. Si yo aumento la velocidad al doble, la distancia de frenado aumenta 4 veces más. Se calcula por el cuadrado de la velocidad. De hecho, se calcula multiplicando, le quito un 0 y multiplico la primera parte del número por sí mismo. 6 por 6, 36 metros. Y aquí 12 por 12, ¿qué? 144, 36 más 36 más 36 más 36, 144 metros. Aumenta en mayor proporción. Casi todo, cuando me dicen, si tú vas el doble de rápido, el consumo aumenta el doble. No. No.
Cuando voy el doble de rápido, debido a la resistencia dinámica, que es mucha más, el consumo aumenta 4 veces más. Consume mucho más. Si a mí en 100 kilómetros me consume un 10, a 200 me consume un 30 y pico. Por eso. El gasto de los neumáticos también aumenta 4 veces más. Y eso es lo que os van a preguntar. Por ejemplo, aquí sí. La reacción sí que es proporcional. Pero no es lo que van a preguntar, ¿me entendéis? Me van a preguntar el toque edificante. De decirme, cuidado. Hay veces que al aumentar tu velocidad al doble, hay cosas que no aumentan el doble, se disparan. La distancia de frenado aumenta 4 veces más, el consumo aumenta 4 veces más, ¿me entendéis? Para que sepáis que cuando vais muy rápido, hay muchas cosas que se disparan al aumentar la velocidad. Muy bien. Más cosas que influyen. Venga, contad a nosotros. Los neumáticos. El estado de los neumáticos. Claro, los neumáticos son como los zapatos de mi coche, el único punto de contacto con el suelo. De ellos depende la adherencia, tienen que acabarse bien al frenar. El estado de los neumáticos y también de la suspensión. La suspensión, ya sabéis que es la que se encarga de absorber las irregularidades del pavimento y de unir al coche con el suelo. Ya el propio neumático es una parte de la suspensión, pero bueno, principalmente son los muelles que absorben el bache y dentro del muelle va el amortiguador que absorbe la oscilación del muelle. Me refiero, si el coche solo llevara muelles, pillaría un bache y me quedaría media hora. Entonces, claro, el muelle absorbe el bache y el amortiguador absorbe la oscilación del muelle. Pues lo que se jode es el amortiguador. ¿Y cómo notáis que están mal los amortiguadores? Si Bueno, se está- levanta de adelante. De atrás. Bueno, de atrás. Porque al frenar el coche, al frenar el peso va para adelante siempre, pero si vemos que me levanta demasiado de atrás, es debido al mal estado de los amortiguadores, ¿vale? Así que la suspensión influye mucho en la distancia de frenado, tanto los neumáticos como la suspensión. Más cosas que influyen. Freno. El tipo y estado de frenos. El tipo de frenos. Y su estado. El tipo de frenos. Ya sabéis que hay coches que llevan este tipo de frenos. Este tipo de frenos, que es un disco, bueno, bastante como metal, ¿no ves? Este disco, La pastilla. que es lo que gira, va a solidar la rueda por espárragos, por tornillos y gira con la rueda, y yo le meto ahí por compresión los frenos con estas chismas que se llaman pastillas. Ese freno de disco. Y luego está este, El ABS, ¿no? que es el freno de tambor. Es un tambor, como el tambor de la lavadora, que da vueltas con la rueda, y yo por dentro, por expansión, le meto las zapatas que lo frenan por dentro. El de disco frena por compresión y el de tambor por expansión. Si me preguntan en el examen cuáles son mejores, los de disco o los de tambor. Los discos. Los de arriba. Mejores son los de disco, son más ventilados. Tener en cuenta que los frenos lo que hacen es transformar la energía del movimiento en calor y transmitirse el aire por radiación. Esto les pega mucho más el aire que el otro que va todo metido ahí dentro. Mejores son los de disco. Pero bueno, tu coche lo que tenga, ¿no? Si tiene disco, mejor. Si tiene disco y tambor, va a tener el disco adelante porque trabaja más los de adelante. Pues vale. Lo importante es que tú le hagas un buen mantenimiento. ¿Y qué mantenimiento tendrá? Cambiarle las pastillas. Cambiar las pastillas e incluso el disco si es necesario, en el de tambor las zapatas, pero en este cambiar las pastillas y hasta el disco cuando haga falta, y controlar Líquido de frenos. el nivel del líquido. En los frenos en el freno de pie, el de mano suele ser un cable, ¿no? Pero en el de pie es una transmisión hidráulica, un líquido incompresible que transmite el movimiento. Hay que controlar el nivel del líquido de frenos en su correspondiente depósito. E incluso cambiarlo, todos los líquidos los hay que cambiar cuando me lo indique el fabricante, controlar los niveles y hacer los cambios que nos indique el fabricante, muy bien. Vale, más cosas que influyen, pues también El influye. asfalto, ¿no? Bueno, Muy bien. El estado y tipo de pavimento. El estado y tipo de pavimento. ¿Cuáles son los mejores suelos, los mejores pavimentos? Por ejemplo, un pavimento como esta mesa, ¿qué? es difícil. Es de liso y brillante, esto es una mierda. El pavimento me interesa que sea Rugoso. rugoso, pero rígido. Qué mal digo esas palabras, Rígido y rugoso, Tiene que ser rígido y rugoso. El pavimento
muy liso, muy mal. Y que claro, tiene que sea de gravillo, eso también mal, ¿me entiendes? Tiene que ser rígido pero rugoso. Una autopista está compactado pero rasca, ¿eh? Si me dicen, muy importante que esté limpio, ya os digo, sin gravilla, sin hojas y tal, que esté limpio, y sobre todo que esté seco, ¿verdad? El pavimento que esté seco, mojado, en la distancia de frenado, ¿qué? Aumenta hasta el doble. Y lo peor de lo peor, que hay hielo nieve, ¿eh? En hielo nieve Se cuadriplica. hasta 10 veces más. La adherencia es prácticamente nula en el hielo. Si es hielo, hasta 10 veces más tarda en frenar. Eso es lo peor de lo peor. Más cosas que influyen. La masa del vehículo. La masa, van a decir masa, que es más técnico que peso. Peso es una fuerza, es mejor decir masa, ¿sabes? Porque peso es la fuerza y en realidad lo que pesa es la masa. La masa del vehículo. ¿Qué frena antes? ¿Un vehículo vacío o un vehículo cargado? Vacío. Vacío, claro. El peso influye mucho. De hecho, las motos, ¿qué? Las motos tienen una distancia de frenado comparado con un coche muchísimo menos. El coche más y un camión cargado, eso para frenarlo, flipas, ¿eh? Cuanto más peso. Hombre, en subida no cambia mucho, pero en llano y en bajada, mucha más energía acumulada, mayor peso, mayor distancia de frenado, claro. Y una de las cosas que más influyen de todas es la forma de frenar. La forma de frenar, claro, tú eres el que decides, tú eres el que le das mayor o menor intensidad al pedal del freno y el que haces que frenes antes o frenes después. La forma de frenar es lo que más influye, pero bueno, si yo tengo un coche con ABS... De esos coches los que tienen eso, Bueno, no, vamos son a los ver. nuevos. A ver, un momento. Vamos a decir primero, vamos a hacer una frenada de emergencia. Frenada de emergencia es que quiero frenar en el mínimo, ¿no? Yo quiero frenar en el mínimo, yo quiero hacer una frenada de emergencia, se me cruzó un niño, ¿cómo frenaré? Pues ahí lo más importante es saber si mi coche Tiene ABS, ¿no? es con ABS O sí, ¿no? o sin ABS. ¿Qué coño es el ABS? Es un líquido que impide que se bloqueen las ruedas. El ABS es un sistema antibloqueo de los frenos. La verdad que es una marca ABS, pero bueno, se estableció así, quedó como... Y es el antibloqueo de los frenos. Los frenos, cuando freno, ¿cómo hago? Yo lo que hago es rozar las pastillas contra el disco y generar ahí calor. Si yo aprieto tanto que bloqueo el disco, ¿qué? ¿Verdad? Ahí, entonces el Tiene una neumático... rueda parada y qué. Si yo bloqueo el disco, se genera el calor del neumático contra el suelo. Jodo el neumático, jodo el suelo, tardo más en frenar, pero sobre todo Eso es importante. bloqueo la dirección, claro. Si las ruedas van bloqueadas, cuando... A mí se me cruza aquí un niño. Si las ruedas van bloqueadas, cuando en el último segundo quiere esquivar, como van bloqueadas, el coche no responde y lo atropella, ¿entiendes? Por eso el ABS hace que no se bloqueen nunca. Si mi coche tiene ABS, ¿cómo pisar el pedal? A fondo, ¿no? A fondo. Va a vibrar, tiene que vibrar, pero sin problemas y nunca pierdo la dirección. ¿Cómo sabes si tienes ABS en el coche? ¿Cómo se lo tienes? Pues claro, Miras en el manual de instrucciones del fabricante y te lo pones. Claro. Esos son los nuevos, ¿no? Los nuevos. Los Sí, 99. pero bueno, nuevos ya hay ABS desde hace... yo creo que compré un coche en 1922 ya con ABS, o sea que Sí. ya lleva tiempo la Para ABS. que- Pero bueno. Si tu coche no tiene ABS, ¿cómo hay que hacer? Gradualmente, no pisar a fondo. sino- Pisar con toques. No, Frecuente. toques nunca es. Yo se me cruza un niño no voy a poner ti los cojones, ¿no? Yo piso igual a fondo, pero cuando vea que llegó al límite de adherencia que va a bloquear, Subo. hay que liberar un poquito para que no bloquee. Claro, el problema es, ¿y cuándo es ese momento? Pues es lo difícil. Si coges un profesional, un piloto, pero un piloto De rally. a nivel local, un piloto bueno a nivel local, frena igual con ABS que sin ABS, porque sabe perfecto cuándo va a bloquear. Pero el resto de los conductores no sabemos exactamente, por eso lo ideal es que tu coche tenga ABS, así pisas a fondo y te olvidas. De hecho, cuidado con la preguntita que está viendo del ABS. Dice, ¿cuál es la función del ABS? Dice, A, reducir siempre la distancia de frenado. No es verdad, hace una frenada perfecta, pero no la reduce siempre. Incluso hay casos excepcionales como con nieve que podrías aumentarlo, o sea que eso no es verdad. Y la correcta va a decir no perder la dirección en la frenada de emergencia. Hace una frenada ideal, pero sobre todo consigue que como no bloquean, puede esquivar en el último momento, ¿me entiendes? Esa es la verdadera función. Vale, bien. Yo creo que en principio no voy a explicar nada más hoy.
Acordaros muy bien de eso. Si me preguntan, ¿qué es la distancia de reacción? ¿Qué digo? La distancia que tratas al final. Desde que veo hasta que reacciono. Por ejemplo, pisando el freno. Desde que percibo hasta que reacciono. Lo que tarda en reaccionar. Muy bien. ¿Qué es la distancia de frenado? Lo que trata de pararse el coche. Desde que ya pisé el freno hasta que el coche se detiene de todo. La distancia que ya estoy frenando. Desde que ya pisé hasta que se detiene. ¿Qué es la distancia de detención? Cuando yo estoy detenido. El todo. Distancia de detención es el todo. Desde que veo hasta que el vehículo se detiene de todo. Desde que veo hasta que me detengo de todo. ¿Qué cómo tenía que ser la distancia de detención? ¿Mayor que la distancia del obstáculo? ¿Menor que la distancia del obstáculo? ¿O igual? Menor para no comerme el obstáculo. La distancia de detención tiene que ser menor que la distancia del obstáculo, porque si es mayor o igual, me pincho el obstáculo. ¿Sí? Vale, vamos a hacer un test sobre eso. Vamos a hacer un test en el que todo vienen preguntas de distancias y después del aumenta disminuye. Vale, lo hacemos y en la clase de mañana hablamos un poquito ya de sustancias, de alcohol, medicamentos y demás. Muy bien.